Buenas noches y gracias por acompañarnos. Con un permanente resguardo de las Fuerzas Armadas, llegó a Quito el material electoral que será revisado de manera pública mañana martes 18 de abril. Comenzamos. Todo está listo en el Coliseo General Rumiñahui de Quito para el recuento de las actas objetadas. El Euroshow 2017, a desarrollarse en el mes de mayo, busca afianzar las relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea. Aseguradoras del país cumplieron con el 90% de reclamaciones generadas a raíz del terremoto de abril de 2016. En lo internacional, con 2.600 millones de dólares multó la justicia estadounidense a Odebrecht por los escándalos de sobornos en Latinoamérica y Europa. Vamos con las noticias. El CNE tiene todo listo para el recuento de la totalidad de las actas objetadas por las organizaciones políticas. La autoridad electoral explicó por qué, de acuerdo a la ley, no se puede abrir todas las urnas y criticó que Guillermo Lasso anuncie que no asistirá a un proceso impulsado principalmente por su movimiento. Prácticamente todo está listo para un proceso de recuento sobre el 11.2% de la totalidad, es decir, 3.865 actas. El CNE explicó que se trata de un proceso donde no solo se verificará las inconsistencias. Aquí no vamos a hacer una contrastación de actas, aquí vamos a verificar voto a voto. Vamos a abrir los kits electorales. No vamos solo a ver si falta la firma del presidente o el secretario. Es la primera vez que se decide aceptar la totalidad de las objeciones, tanto de Creo Suma como las de Alianza País. El titular del CNE fue crítico ante la posición de Guillermo Lasso de anunciar que no asistirá a este recuento que él mismo solicitó. Eso ya es responsabilidad absoluta de las organizaciones políticas. Sería la primera vez que un accionante pide y fundamenta su acción y que efectivamente la administración pública o la administración electoral le da paso al 100% de ese pedido y el accionante dice, entonces no asisto. Eso que lo juzgue la ciudadanía. Calificó de inédita la apelación presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral por parte de Creo sobre la resolución del CNE. Le da paso al 100% del reconteo y esa organización política apela a esa resolución. Ese es un caso de estudio. Es un caso inédito. Sin embargo, esa apelación fue inadmitida por no reunir los requisitos de ley. Posteriormente explicó por qué no procede un conteo total de los votos. Si la pretensión es el reconteo manual voto a voto de todo, los documentos habilitantes, 1.795 actas con anomalías de firmas y 2.448 actas con diferencias numéricas. La suma no es todo. Las misiones de observación internacionales también participarán en este proceso. Estarán de la OEA, estarán de UNASUR, estarán de UNIORE y estarán de AWEB. Y aclaró que todos los recursos posibles se ventilarán previo a la posesión de las nuevas autoridades. Efectivamente será mucho antes del 24 de mayo. Por tanto, como ustedes conocen, esa es una fecha constitucional. El 24 de mayo se tiene que posesionar el nuevo presidente y vicepresidente. César García, Ecuador TV. Y los paquetes electorales de provincias y del extranjero que pasaron por el recuento ya se encuentran en el Coliseo General Rumiñahui en Quito. Las Fuerzas Armadas han mantenido de forma constante la vigilancia del material. Se aspira a culminar con el proceso hasta las 20 horas de este día martes. En el Coliseo Rumiñahui se ultiman los detalles para atender una fase pública de objeciones. Cada paquete electoral está organizado por grupos, según la provincia, y en su totalidad ya se encuentran en este espacio. Al menos de todas las provincias ya llegaron. Está previsto internamente que haya más o menos unos 100 militares en custodia. Las Fuerzas Armadas han dispuesto que la cadena de custodia se mantenga desde que este material salió desde las provincias. Solo ellos custodian las 3.865 actas y durante ese día también acompañarán el recuento. Dando seguridad al personal que va llevando el paquete electoral a cada una de las mesas, tanto de ida como de retorno. 250 mesas se han instalado donde trabajarán funcionarios electorales por sorteo. Se compone de 2 funcionarios electorales. Ahí tendremos ya un mínimo de 500 funcionarios. Vamos a tener un coordinador por cada 4 mesas, por cada junta. Además, se garantizará la veeduría de los movimientos políticos. Los delegados de las organizaciones políticas presentes en cada una de las mesas, tanto del Movimiento de Alianza País como la Alianza Creo Suma. También, aprovechando el espacio del Coliseo, estarán habilitados lugares diferenciados para los simpatizantes de las dos organizaciones políticas. Desde la puerta 8 a la 10, Alianza País, y de la puerta 1 a la 3,
Creo. El proceso iniciará a las 8:30 de la mañana de este martes. De acuerdo a lo planificado, se tiene previsto que este proceso de reconteo culmine aproximadamente a las 20 horas de este día martes, tras lo cual se notificará a las respectivas organizaciones políticas, las cuales aún están habilitadas de presentar otros recursos como son las impugnaciones y la apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. César García, Ecuador TV. Y el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, se ratifica en lo que durante este fin de semana le respondió al también exintegrante del TSE y actual delegado de Creo, Fausto Camacho. Para Acosta, la ley está escrita y se debe actuar sobre lo que en ella se dispone. Fue durante este fin de semana cuando dos exautoridades electorales debatieron en Twitter sobre la legalidad de los recursos que el movimiento Creo interpuso ante el Consejo Nacional Electoral. Se trata del actual delegado de dicha organización política, Fausto Camacho, y el expresidente del Tribunal Supremo, Jorge Acosta. No esperé que tengan tanta resonancia y que la han tenido, ¿no? Pero no. Me ratifico en su contenido. Lo que dijo Acosta con la respectiva respuesta de Camacho, ex consejero del CNE, fue lo siguiente. Tú y yo sabemos qué se busca con estas peticiones diminutas. El show se lo vio claro y desgraciadamente allí estuviste. Lo hablamos, ¿verdad? Estuve y constaté las barbaridades cometidas por CNE contra ley. Derecho público solo lo que dice la ley. Pero sabes que en conteo no hay nada y por eso el centro de cómputo no pudo dar actas inconsistentes. No hay. Esa sí es una barbaridad. Las irregularidades son de tal magnitud que podrían anularse elecciones. Eso con CNE y justicia independientes. ¿A tu juicio o a interés de ellos? Olvidas que están presentando peticiones para victimizarse, como me lo reconociste. Eso mismo se busca. En esto estás equivocado, amigo. Te consta la cantidad de hechos irregulares. Juntos los hemos reclamado al CNE. Los dos hemos conversado que buscan una vez que perdieron. Respeto tu trabajo y entiendo tu necesidad de desempeñarlo, pero no lo comparto. Para Acosta, sus publicaciones se sustentan en lo que establece el Código de la Democracia con respecto a cuándo se debe proceder a abrir una urna. Usted no puede pretender que se abra un universo total de urnas si no adjuntan, como en la especie ocurre, 41.042 actas. Por eso también recuerda que establece el artículo 141 de la misma normativa, que ha sido citado como la presunta vía legal para un recuento del total de votos. En este caso, la ley tiene todas las normas y disposiciones necesarias para resolver estos asuntos. Entonces ahí es inaplicable el artículo 141. Finalmente, el ex titular del TSE pidió a Fausto Camacho aclare que estas declaraciones fueron realizadas a título personal y no como coordinador del Observatorio Electoral Ciudadano, cargo que ha realizado a la par de sus funciones como delegado de Creo Suma. Yo no puedo hacer declaraciones que comprometan a todos los integrantes del observatorio. Y es que la semana anterior, Camacho fue el delegado de esta agrupación política en la sesión pública de escrutinio, en la cual aclaró el porqué de su decisión. Y no me arrepiento en absoluto. No obstante, solo unas horas antes, en una entrevista en Teleamazonas, Camacho había sido presentado como el coordinador del observatorio, organismo que había nacido supuestamente para un control independiente de los procesos democráticos. Fausto Camacho es uno de los fundadores del extinto MPD, movimiento en el cual militó por más de 25 años. Durante la primera vuelta electoral apoyó al ex candidato presidencial Paco Moncayo. Sin embargo, ahora está vinculado al movimiento de Guillermo Lasso. Alex Llanos, Ecuador TV. La paz, la democracia en Ecuador y la victoria de Lenín Moreno son respaldados por el Frente 2 de Abril, conformado por organizaciones sociales y políticas a nivel nacional, quienes están dispuestos a defender los resultados del recuento de votos del CNE. Con el propósito de mantener la legitimidad de la elección en la segunda vuelta, varias organizaciones sociales y políticas conformaron el Frente 2 de Abril. Mediante un manifiesto expresa su resistencia y voluntad para que continúe la consolidación de la revolución ciudadana. Nos congratulamos con el compromiso de Lenín Moreno por un nuevo estilo y dirección para el buen gobierno, que aseguren en una nueva etapa de la revolución ciudadana la participación protagónica de los ciudadanos. Como parte de ese proceso mencionaron la necesidad de que haya una depuración en la función pública en la que se involucre el control social. Esa va a ser nuestra lucha, el control social ciudadano y pedir la fiscalización de aquellos malos funcionarios que han actuado en contra del pueblo. Tal y como se ha aplicado los últimos 10 años, según lo explica el coordinador zonal 8 de la Secretaría de Gestión de la Política, Juan Salazar. Varios programas de capacitación, de formación, de liderazgo
y los cuales van a quedar encaminados. Los agrupados en el Frente 2 de abril se mantendrán atentos al recuento oficial de votos previsto para este martes 18 de abril por el Consejo Nacional Electoral, al que el movimiento Creo ha indicado no asistirá. Agradecer al Consejo Nacional Electoral por el papel trascendental en defensa de la democracia que ha tenido en estos días. No vamos a caer en el juego, en la provocación de la derecha, para llevarnos a un escenario de enfrentamientos, para luego justificar que Ecuador se va a convertir en una Venezuela. No. Con lo que dijeron estar dispuestos a vigilar la democracia en un ambiente de paz. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Institutos técnicos y tecnológicos, al igual que las universidades públicas del país, respaldan el recuento de votos que realizará este martes el Consejo Nacional Electoral. Piden a los actores políticos respetar los resultados que arroje esta gestión. En un primer comunicado de prensa, la denominada Red de Institutos Técnicos y Tecnológicos del país declaran ante la opinión pública que las instituciones de educación superior técnica y tecnológica, fieles a los principios consagrados en la Carta Magna y a las leyes de la República, siendo entes activos comprometidos con el progreso de nuestras sociedades, al ser generadores de conocimiento, ciencia y tecnología, no podemos ser indiferentes a los procesos sociales propios de la democracia. Argumentan en el contexto de los comicios realizados el 2 de abril de 2017 que los institutos técnicos y tecnológicos de carácter público respaldamos la veeduría convocada por el Consejo Nacional Electoral para el martes 18 de abril del presente año, con la finalidad de participar activamente del reconteo de 3.685 actas objetadas por los partidos y movimientos políticos que participaron en la contienda electoral. Y piden además que una vez finalizado este proceso, se respete la decisión de la mayoría de ecuatorianos y aunemos esfuerzos para continuar forjando un país para todas y todos. Este comunicado lo firman 103 institutos técnicos y tecnológicos. De esta misma manera, hicieron un manifiesto representantes de 19 universidades públicas del país. En el remitido afirman que nos adherimos a la veeduría convocada por el Consejo Nacional Electoral para el martes 18 de abril del presente, con la finalidad de participar del reconteo de 3.865 actas presentadas a objeción por los partidos políticos que participaron en la contienda electoral. Revisamos más noticias. El equipo interinstitucional ha trabajado durante más de 3 meses para dar paso a una transición ordenada con el equipo de gobierno que liderará Lenín Moreno. Fue personal de SEMPLADES, de la Secretaría de la Administración Pública y de la Secretaría Particular de la Presidencia, que trabajó desde el mes de enero para elaborar un informe completo de los 6 sectores que conforman el Ejecutivo y así entregarlo al equipo que integrará el próximo gobierno. Hay información muy importante que le dice a la gente en los primeros 100 días qué cosas tiene que hacer. Cerrar contratos, abrir contratos, iniciar proyectos de inversión, presentar a la Asamblea el presupuesto 2017, no hay que olvidar que está prorrogado el presupuesto ahora, presentar el plan de desarrollo. Son 3 cuadernos en donde se incluye la información recopilada y que estará a disposición de la ciudadanía en general en los próximos días a través de la página web de la Presidencia. Que incluyen información de cada uno de los 6 sectores que conforman el gobierno, más información en particular de la Presidencia, sobre cómo funciona la Presidencia, la residencia, cosas por el estilo. Esto se hizo con el afán de generar una transición que sea absolutamente ordenada y planificada. Nosotros como Comité de Transición hemos establecido que hasta el día 15 de mayo máximo habremos terminado todo el proceso de transición. En donde también se generarán cambios es en la Asamblea Nacional, donde a partir de su instalación el próximo 14 de mayo se debe elegir a las nuevas autoridades en el Consejo de Administración Legislativa y las comisiones. La próxima semana se convocará ya un primer taller con los asambleístas electos. Aunque hay quienes señalan que José Serrano sería el elegido para presidir el próximo Parlamento, la secretaria de la Política, Paola Pavón, aseguró que eso primero debe ser analizado. No hay nada seguro, como les señalo nuevamente, esta es una decisión que la tomará el presidente electo, el presidente de Alianza País, la organización política. Tampoco descartó que de la bancada de País se pueda seleccionar a uno que otro nombre para integrar el gabinete ministerial del presidente electo Lenín Moreno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Este lunes el presidente de la República compartió el almuerzo en el Palacio de Carondelet, en Quito, con organizaciones de becarios de todo el país.
A las 11 de la mañana el jefe de Estado presidió el habitual relevo de guardia de los lunes, acto que contó también con la presencia del vicepresidente Jorge Glass y demás invitados especiales. Pasadas las 13 horas, empezaron a llegar a Carondelet los invitados al almuerzo. Eran estudiantes universitarios, becados por el gobierno nacional. Durante el almuerzo le hicieron la entrega al presidente de un video que resumía el sentir de becarios que se encuentran cursando sus estudios en el exterior. Sigo sin dormir, una noche más, tengo un sentimiento. En lo personal, su gestión me deja la mejor herencia, mis estudios de posgrado, y espero contribuir al desarrollo de nuestro país. Gracias por ser nuestro héroe. Hasta siempre, presidente. Estoy terminando mi doctorado en Economía Agraria en la Universidad Politécnica de Madrid. Has dejado una huella imborrable en nuestras vidas. Te vamos a extrañar. Mil gracias, presidente, y hasta la victoria siempre. Pues su obra será recordada por devolver al Ecuador la dignidad y libertad, pero sobre todo porque fue él quien decidió creer en el talento de los jóvenes ecuatorianos. El presidente dio la bienvenida a los jóvenes profesionales y se refirió a la importancia que durante estos 10 años de gobierno se le ha dado al ámbito educativo y al talento humano. Por eso hemos insistido tanto en mejorar la educación desde la inicial hasta bachillerato, mejorar la educación superior y el programa de becas. Mencionó también los niveles de inversión alcanzados en estos años en la entrega de becas. Lo que la ignorancia y la arrogancia llama gasto público. Hemos invertido cerca de 600 millones de dólares para becar a cerca de 20.000 jóvenes. Cristian Palacios, en representación de los estudiantes presentes, trasladó su mensaje al mandatario. Porque ha trascendido también en el corazón y en el país, cambiando estructuralmente la patria. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el sector automotriz tiene expectativas de incrementar su mercado con el desgravamen paulatino en la importación de vehículos. Para fomentar los vínculos comerciales entre Ecuador y la Unión Europea, se organiza el Euro Show 2017, evento que se efectuará en mayo. Desde este año, los vehículos importados de Europa ingresarán al país con menor arancel. Esto gracias al acuerdo comercial con la Unión Europea que rige desde el 1 de enero. El convenio permite que los autos europeos que tenían un arancel del 40% desde 2017 tengan 35%, reducción programada anual que disminuirá hasta llegar al 0%. Ante este escenario, varias empresas importadoras tienen expectativas. Esto nos abre unas puertas interesantes respecto de un portafolio más amplio para el mercado. Nos permitirá exhibir otros modelos y ser bastante más flexibles en cuanto a la gama de productos que podemos ofrecer. Genaro Valdeón, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, indica que actualmente la participación en el mercado de autos europeos es del 2% y se espera aumente. Dice que además el convenio atrae nuevas inversiones. La primera de las inversiones derivadas de este acuerdo comercial con la Unión Europea, precisamente con el ensamblaje de partes y piezas de vehículos de ese origen europeo. Con la confianza de fortalecer los vínculos comerciales entre nuestro país y la Unión Europea, este sector organiza la primera edición Euroshow, con la participación de 12 empresas europeas. Que tendrán la oportunidad de presentar sus nuevos modelos, las nuevas tecnologías y adicionalmente pues tendremos un complemento muy interesante con otros productos también de origen de la Unión Europea. Invitar a todas las personas que puedan acompañarnos. El evento se desarrollará entre el 6 y 7 de mayo en Quórum, Quito, en Cumbayá. Olga Velasco, Ecuador TV. A un año del terremoto que afectó a nuestro país, las empresas aseguradoras del Ecuador reportan una conclusión de 90% de reclamaciones por un monto que supera los 422 millones de dólares. El terremoto del 16 de abril de 2016 es calificado como una de las catástrofes más importantes de ese año registradas en el mundo. Y al cumplirse 365 días del devastador sismo, las 30 compañías aseguradoras, agrupadas en la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, han respondido a 39.863 casos de reclamaciones de los afectados. De esos, 35.764 han sido debidamente finiquitados por las compañías de seguros, representa el 90% de todos los casos presentados. Con lo cual, las empresas aseguradoras han pagado al momento un poco más de 422 millones de dólares. Quedan por indemnizarse aproximadamente 153 millones, que corresponden a algo más de 4.000 casos.
El secretario ejecutivo de la FEDESEC añade que en los últimos 90 días han sido presentadas unas 1.400 reclamaciones adicionales. En total, el sector asegurador indemnizará, pagará a sus asegurados, honrará sus pólizas por valor aproximado a $575 millones. Informó además que los siniestros causados por el sismo llegaron de las provincias de Esmeraldas y Manabí en un 70% y el restante de otras 15 provincias adicionales. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y también a un año de que colapsara el puente ubicado en la Avenida de las Américas de Guayaquil a causa del terremoto, no finaliza la obra de reconstrucción. El Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, asegura que se incumple con el recurso de contratación por emergencia. A 12 meses de que colapsara el paso a desnivel ubicado en la Avenida de las Américas de Guayaquil, debido al terremoto que el pasado 16 de abril azotó la costa de nuestro país, una nueva estructura que reemplazará a la que fue construida en 1982 se levanta pese a los retrasos. Para Víctor Argotti, coordinador zonal del Servicio de Contratación Pública, el municipio de la ciudad porteña no ha cumplido con el recurso de contratación por emergencia. El objetivo de la contratación por emergencia es que no haya ninguna dificultad burocrática ni administrativa, que se contrate rápida y ágilmente y se resuelva el problema causado por la emergencia. Pero vemos que se han tomado tiempos extremadamente largos e injustificados. Demoras que han generado malestar en los ciudadanos que transitan por el lugar. Principalmente es el tráfico que se congestiona, porque por ejemplo yo vengo a la universidad y definitivamente 6 de la tarde no se puede pasar y a las 10 de la noche que se sale tampoco hay un carro que nos pueda pasar viendo por aquí. El tráfico que no pasa por aquí, no hay mucho movimiento y uno tiene que caminar muy lejos para ir a coger un bus. Esto obstaculiza los buses y no nos permite a nosotros recoger para podernos retirar a nuestras casas. Según Andrés Roche, titular de la Autoridad de Tránsito Municipal, las prórrogas se han dado en el marco de la ley. Hubieron rubros adicionales que, como es lógico, se dan en el camino de una obra y que tiene que la fiscalización, justamente, que es un concurso aparte, tiene que ratificar e informar a la administración. Los motivos son que no se ha podido trabajar con cierre de total de la Avenida de las Américas como estaba concebida inicialmente la obra. Lo que se ha hecho es trabajar con cierres parciales y se ha trabajado en la noche. El nuevo puente metálico, que tendrá una extensión de 140 metros, sería entregado en mayo, según el titular de la ATM. El costo de la obra es de $2.7 millones y podrá resistir un sismo de hasta 7 grados en la escala de Richter. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Gracias por seguir con nosotros. En la provincia de Napo, pese a los esfuerzos técnicos del Ministerio de Obras Públicas, la ruta E45 de la troncal amazónica presenta interrupciones constantes. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía viajar en el día. En la ruta E45 de la troncal amazónica se mantiene 5 puntos críticos donde se registran permanentes derrumbes durante el invierno. Estos sectores son Virgen de Guacamayos, Alejandrina, Lodos Negros, Cocodrilo y Cuyuja. Este último feriado no fue la excepción. Centenares de viajeros fueron afectados. Yo salí 8 de la mañana. Sí, yo me regreso, no hay cómo estar. Ya no hay cómo pasar. A pesar que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas de Napo mantiene en lugares estratégicos retroexcavadoras, gallinetas, cargadoras, volquetes y cama baja para movilizar el equipo caminero en forma permanente durante el temporal con el fin de atender emergencias en estos puntos, las lluvias en la mayoría de los casos ponen en riesgo a los maquinistas y a las personas que intentan cruzar el derrumbe a como dé lugar. Me asusté, pues sí, diciendo que yo pensé que ya me aplastó a mí. Casi me aplasta y por poquito me salvo la vida. En estos puntos críticos la vía está habilitada en un solo carril. Las autoridades recomiendan viajar únicamente durante el día, ya que en caso de presentarse más derrumbes por las noches, no será posible desalojar las piedras y el lodo que bajan de las montañas, que en la mayoría de casos se aproximan a los 2.000 metros cúbicos en cada derrumbe. En reuniones del COE el año pasado se acordó terminantemente que no se podía trabajar en horas de la noche por seguridad de nuestros trabajadores.
Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que la Amazonía ecuatoriana se mantendrá parcialmente nublada con chubascos y tormentas eléctricas. Es decir, no se descartan nuevos deslizamientos de tierra en esta vía. Estamos coordinando con la Mesa Técnica 3 y con gestión de riesgos de los eventos que se suscitan en la carretera. Quienes necesiten movilizarse por esta ruta que conecta a las provincias amazónicas de Napo, Sucumbíos y Orellana con la capital, deben hacerlo durante el día. Caso contrario, se debe utilizar la vía alterna Quito-Ambato-Tena. En Napo, Juan Sarmiento, Ecuador TV. Y esta madrugada se registró en el centro de Quito el colapso de una parte del techo del antiguo Teatro Cumandá, ubicado en la avenida Maldonado y 24 de Mayo. La cubierta estaba construida con teja. Según información en las redes sociales del Cuerpo de Bomberos de Quito, la emergencia fue asistida por 5 efectivos y una camioneta. No se registraron víctimas que lamentar. Esta edificación actualmente era ocupada por la Fundación Remar. Vamos con noticias internacionales. Un tribunal federal de Estados Unidos impuso una multa de $2.600 millones a la constructora brasileña Odebrecht por la red de sobornos para lograr contratos de obras públicas en 12 países de la región y Europa. Se trata de la penalización más alta en la historia del país por un caso extranjero de sobornos. El juez Raymond Derry estableció que 2.391 millones los recibirá Brasil, 116 millones serán para Suiza y 93 millones de dólares para Estados Unidos. Y hace pocos minutos, el Poder Judicial en Perú dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo por el delito de lavado de activos en el caso Ecoteva. Esta es la segunda orden de prisión preventiva contra Toledo. La primera fue en febrero dentro de la investigación en su contra por los sobornos por parte de Odebrecht. Y una marcha en respaldo al presidente Nicolás Maduro se llevó a cabo en Caracas, Venezuela. Además, 12 quemados deja un ataque con ácido en un bar nocturno de Londres. Más en el siguiente resumen. Miles de ciudadanos y ciudadanas salieron a las calles de Caracas para respaldar al presidente Nicolás Maduro y conmemorar 7 años de las milicias bolivarianas. La marcha tuvo como objetivo la defensa de la moral y en repudio de los denominados traidores de la patria. La movilización se realizó previo a la manifestación de la oposición prevista para este miércoles. El mandatario de Paraguay, Horacio Cartes, tomó la decisión de no presentarse como candidato a la presidencia de la República para el periodo constitucional 2018-2023. El anuncio lo dio en medio de la crisis política tras la aprobación de un proyecto que permitiría la reelección, que desató una ola de protestas que terminó con el incendio de una parte del edificio del Congreso y la muerte de un líder juvenil. En Portugal, un avión privado se estrelló contra un supermercado dejando al menos 5 personas muertas. Según información preliminar, la aeronave estalló en el aire antes de precipitarse y luego cayó en el estacionamiento de un local de la cadena alemana de supermercados Lidl, provocando un incendio. 12 personas se quemaron tras el ataque con ácido en una discoteca en el este de Londres. El hecho obligó a desalojar a las 600 personas que se encontraban en el lugar. Además, la policía acordonó la zona por seguridad hasta que se investigue con qué tipo de sustancia fueron agredidas las personas. A 30 se elevó el número de muertos y 11 personas continúan desaparecidas tras el colapso de una enorme montaña de desperdicios el pasado viernes durante las celebraciones del Año Nuevo en Sri Lanka. El hecho dejó además 150 casas dañadas. Los equipos de rescate se mantienen en el lugar para las labores de búsqueda y limpieza. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Gracias a todos por acompañarnos. Terminamos esta entrega informativa. Recuerden, más adelante, 21 horas, regresaremos con más noticias. Buenas noches a todos.